Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio que hemos denominado Ingeniería y Emergencia Sanitaria, aportes desde el desarrollo científico y tecnológico, que organiza el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI. Les agradezco la participación de todas y de todos. Mi agradecimiento especial, bueno, de la Secretaría del CONFEDI, que brinda el soporte permanente de todas las actividades. Ahí se está acoplando con algunos de los sonidos. Fundamentalmente mi agradecimiento a los panelistas invitados, bueno, que ya los voy a presentar formalmente, pero que ejemplifican el orgullo de la ingeniería, ya que más allá de los saberes, son todos ingenieros, docentes e investigadores prestigiosos, dan cuenta del compromiso humanitario que implica poner los conocimientos al servicio de la sociedad para aportar soluciones en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Yo soy, bueno, Guillermo Lombera, soy el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata y presido actualmente la Comisión de Ciencia y Técnica del CONFEDI, que organiza estas actividades en el marco de la Semana de Ingeniería. Nos acompaña también el presidente de nuestro consejo, José Basterra, así que me gustaría, bueno, darle la palabra a él para que nos dé algunas reflexiones. Pepe, ¿estás por ahí? Sí, sí. A ver, ahí estamos. Sí, corto. Realmente, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. La verdad que este tipo de actividades que encaramos junto con la Secretaría, junto con las comisiones, realmente también es como para traer en este tiempo de crisis un poco de contacto, de mostrar un poco lo que significa la ingeniería dentro de este contexto y de la importancia. Creo que en este tiempo hemos demostrado desde las facultades, desde los institutos, de los proyectos de investigación, hemos demostrado que de toda crisis la salimos con solidaridad, con compromiso, y bueno, y eso es lo que estamos demostrando día a día desde las facultades y desde todos los ámbitos de nuestra educación superior. Yo simplemente darle también la bienvenida, agradecer profundamente a los expositores de hoy, que nos van a contar un poco toda su experiencia, y en especial a Guillermo por la organización, a Mercedes también, a Eugenia, a Laia, a todos que están siempre al pie del cañón de todo. Así que bueno, no, simplemente, bueno, arranquemos porque la verdad que hoy los queremos escuchar a todos ustedes. Así que muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Bien, Pepe. Gracias, José. Bueno, como les decía, esto se organiza en el marco de los 150 años de la Semana de la Ingeniería, que, bueno, justamente es un festejo importante para nosotros en este momento porque hace 150 años que se graduaba nuestro primer ingeniero argentino, Antonio Huergo. Y bueno, desde aquel entonces y hasta ahora, nuestra profesión, como decía José, constituye un pilar del desarrollo para nuestro pueblo, y es en ese marco que queríamos reconocer el trabajo de la ingeniería, y qué mejor que hacerlo a partir de los aportes que se realizan en el marco de la pandemia que atravesamos. Ustedes saben que ha habido una convocatoria a nivel nacional a proyectos que aporten soluciones de distintas áreas, y bueno, la ingeniería es una de ellas. Y bueno, en ese sentido, de los 66 proyectos seleccionados a nivel nacional, contamos en esta charla con 3 de ellos que corresponden a distintas temáticas y localizaciones de distintas regiones geográficas de nuestro país. Hoy nos acompañan Vera Álvarez, Antonio de Loza y Carlos Páez.
investigadores. Vera Álvarez es de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella es ingeniera en materiales y doctora en ciencias de materiales. Es profesora adjunta de dedicación exclusiva de nuestra facultad e investigadora principal del CONICET. Es actualmente la vicedirectora del Instituto de Tecnología de Materiales y la subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la universidad. Vera dirige el grupo de materiales compuestos termoplásticos del INTEMA y posee una producción científica y tecnológica muy relevante que le ha permitido obtener diversos premios, como, Bungibor 2015, JUSEI 2016, L'Oréal CONICET 2018, Fundación Innovatel 2019, tiene premios de la Academia Nacional de Ciencias, así que es un gusto y gracias Vera por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Antonio de Loza es ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Favaloro, y desarrolla sus actividades en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que nos fuimos para el sur. Es profesor adjunto y becario doctoral de CONICET, donde aborda el tema espectroscopía dieléctrica en el dominio del tiempo para la detección rápida de lesiones óseas, bajo la dirección del doctor Felice de la Universidad Nacional de Tucumán. Él es miembro de la International Society on Electronic Bioimpedance y de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, donde también es delegado a nivel patagónico y miembro de la comisión directiva. Así que le agradecemos también a Antonio, es un gusto que nos acompañes. No, gracias a ustedes, el gusto es mío, ¿verdad? Y por último lo tenemos a Carlos Pais. Él también es bioingeniero y es máster en Ingeniería Biomédica. Es el director del Departamento de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Acá nos estamos yendo más para el norte. Es profesor de grado y posgrado en el área de modelización computacional de sistemas biológicos y entre sus actividades, se pueden destacar, fue director técnico de la empresa Cardiocom, director de la unidad ejecutora de proyectos COFECI. Muchos antecedentes de Carlos Pais. Mi agradecimiento a él, a los tres. Sé que tienen múltiples actividades y se han hecho un tiempito para poder compartir con nosotros estos proyectos que realmente nos enorgullecen como país, como ingenieros y como Consejo de Ingeniería. La dinámica que he presentado es que cada uno de ustedes puedan compartir lo esencial de su trabajo en aproximadamente 15 minutos y poder tener al final unos 15 minutos de preguntas que tanto Mercedes y desde la Secretaría van a ir recepcionando. Sí, vamos a tratar de llevar un orden que puede ser inclusive el mismo en que los presenté. Y, para empezar, yo les pido que nos enfoquemos en algunas preguntas disparadoras, que son las preguntas que me hago y que nos hacemos todos, respecto a este tipo de trabajo, ¿no? Primero, conocerlos y saber en qué están trabajando, cuáles son sus líneas, y por qué decidieron readecuar esas líneas en función del proyecto, una vez que nos ha invadido la pandemia, que además desconocíamos. Es decir, ¿qué es lo que hace readecuar nuestros trabajos, que seguramente veníamos haciendo en ese tema, hacia esta problemática, ¿no? Que el segundo tema sería, que un poco nos cuenten, como para que lo podamos un poco entender, en qué consiste ese trabajo, ese proyecto que presentan, qué solución aporta, y qué consideran ustedes que es el impacto que eso vamos a tener llevando adelante ese tipo de proyectos. Si les parece, empezamos un poco a charlar, a conversar con esto, y como los presenté, empezaríamos con vos, Vera, si no te parece mal. Tu trabajo, proyecto, dice: desarrollo de geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de materiales de protección y de inactivación del COVID-19 de distintas superficies. Bien,
A ver, Vera, ¿cómo llegamos a eso? Me gustó la dinámica que propone Guillermo de que sea más una charla y contarles. Yo tengo un PowerPoint para usar de apoyo, pero no va a ser una clase, no se preocupen. Va a ser algo más dinámico. No le quise poner mi nombre a esta filmina de presentación porque la realidad es que somos un equipo trabajando, entonces me parecía excesivo ponerle solo mi nombre. Es un equipo multidisciplinario, y lo que es muy interesante es muy bien lo que dijo Guillermo. O sea, nosotros veníamos trabajando en otras cosas, lógicamente no veníamos trabajando en COVID porque no existía o no lo conocíamos, por lo menos desde el área en la que trabajamos nosotros. Sí hay muchos tipos de coronavirus que se conocían en el mundo, pero que eran conocidos para médicos, biólogos, virólogos, pero no para ingenieros en materiales, por ejemplo. ¿Qué veníamos haciendo nosotros? Desarrollando materiales compuestos, poliméricos o plásticos, para decirlo de una manera simple, que sirvieron para contribuir a distintos sectores productivos. Nosotros siempre nos enfocamos en mejorar las propiedades de los plásticos por el agregado de un refuerzo. En general siempre usamos sustancias naturales, que los procesos no sean contaminantes y que no generen residuos en el ambiente. ¿En qué área veníamos trabajando? Biomedicina, envases y embalajes, todo lo que tiene que ver con remediación de aguas, contaminantes que estén en el agua y que pudiéramos extraerlos, todo lo que tiene que ver con la industria agrícola y reemplazar los agroquímicos por otro tipo de sustancias como los bioestimulantes. Y en esa línea, en lo que más trabajábamos era en desarrollar nanocompuestos, o sea, usamos mucho la nanotecnología, el manipular la materia a esa escala para desarrollar lo que nos interesaba. Entonces, ustedes saben que los casos de COVID en el mundo han sido muchísimos. Esta actualización es de ayer a la mañana. En esa página que les puse ahí podemos ir siguiendo lo que pasa en cada uno de los países del mundo, y nos agarró un poco desprevenidos a todos. Eso es lo que nos pasó. Las personas, muchas de las que tienen esta patología, no tienen síntomas. Y eso lo que hace es que los contagios sean cada vez mayores. ¿Por qué? Porque uno puede estar en contacto con alguien que lo tiene y al no tener ningún síntoma, no tiene los recaudos necesarios para no contagiarse. Bien, en este sentido, la Organización Mundial de la Salud y cada uno de los países ha ido adoptando distintos tipos de estrategias para explicarle a la gente cómo cuidarse y cómo prevenirse. Desde el lavado de manos, desde mantener distancias sociales. Países que han tenido lo que acá se llama ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en otros países se ha llamado de otra manera. Y se han puesto muchos esfuerzos en dos situaciones particulares, que son la detección, la generación de kits de detección, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de alguna vacuna, que esta vacuna nos permitirá a todos el día de mañana tener anticuerpos en nuestro organismo, lo cual no estaría afectándonos este virus, aunque lo contrajéramos, ¿sí? Aunque también de esto hay mucho debate, porque hay muchas de las personas que han estado enfermas y no han generado los anticuerpos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad hay un montón de enigmas, donde es nuevo, desconocido. La Organización Mundial de la Salud habrán visto que primero dijo unas cosas y después otras. Por ejemplo, primero no se recomendaba usar tapabocas, porque se suponía que por vía aérea no circulaba. Y ahora usamos todos tapabocas porque se demostró que sí circula. Entonces, ante la presencia de todos estos inconvenientes, a nosotros nos parecía que había una área que estaba muy desatendida, que es el tratar de controlar la propagación del virus, ¿sí? Era un área que tenía que ver con las superficies, donde el virus puede quedar anclado, la persona entrar en contacto con él y sin darse cuenta contagiarse. Porque lo más común es que si uno, por ejemplo, tiene una ropa, se toca, se lo pasa por la cara, se lo pasa por los ojos, y eso termina adentro de nuestro organismo. La realidad es que nosotros veníamos trabajando con el polímero, que ahora les voy a contar cómo se llama, desde hace más de 10 años, en alguna de estas otras aplicaciones que les contaba, sobre todo para la liberación controlada de fármacos, oncológicos, muchos de ellos, para el desarrollo de los bioagroinsumos que les conté hace un ratito, y también para remediación de contaminantes, por ejemplo, arsénico del agua. El mismo polímero con el que decidimos armar este proyecto. Sale esta convocatoria, sabíamos que el virus tenía la capacidad de inactivar muchos virus y bacterias, y entonces nos pusimos a armar el proyecto, con poquísima expectativa. Poquísima expectativa no porque no consideráramos nosotros que era importante, sino por esto que les decía al principio, que veíamos que los esfuerzos se destinaban casi todos a diagnósticos
y cura, o sea, prevención, kit de prevención y vacuna. Bueno, tuvimos la suerte de que a los evaluadores les pareció que el proyecto tenía que ser financiado, y lo que nos propusimos fue generar materiales en estos formatos, muchos que dijo Guillermo, geles, películas, láminas delgadas, ¿sí? ¿Qué es lo que haría este material? Haría que cuando el COVID entra en contacto con una superficie, lo inactiva. ¿Qué quiere decir que lo inactiva? Que ya no puede ni reproducirse ni contagiar. Eso es lo que estamos buscando. En una primera etapa, nosotros les cuento que este es el polímero con el que trabajamos, se llama quitosano. ¿Qué tiene de interesante? Que se obtiene de los exoesqueletos y crustáceos. Es decir, es un desecho de la industria pesquera, que en nuestro país es muy abundante y que nadie sabe qué hacer con ello. No sé si han visto alguna vez, han ido a Puerto Madryn a ver las ballenas. ¿Vieron esas pilas gigantes que hay de basura? Y que las palomas se la comen, y después esa reproducción y reproducción de palomas hace que se coman a las ballenas que están todas picadas cuando uno las va a ver. O sea, genera una contaminación ambiental muy grande, y es este material. Este material, además, nosotros lo veníamos trabajando en llevarlo de escala de laboratorio a escala de planta piloto e industrial con una empresa de Mar del Plata que se llama Laboratorios Químicos SRL o GION, que es un nombre de fantasía, cuyo director también, además de ser director de la empresa, trabaja en nuestra universidad. A este polímero nosotros le agregamos un componente secundario que tiene que ver con iones de plata y cobre, que son antibacterianos, antimicrobianos y antifúngicos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el COVID en algún momento se va a ir, no sabemos cuánto falta, seguramente mucho, pero lo bueno es que este material que vamos a desarrollar va a servir para un montón de otros virus y bacterias. No va a servir solamente para el COVID. Tiene una amplia gama de aplicaciones en lo que es antimicrobiano en general, virus, bacterias y distintos tipos de organismos. ¿Cómo se planteó el proyecto? Las etapas son una escala de laboratorio, estos ya son resultados de ahora, ya comenzamos a trabajar, porque a partir de que se aprobó la idea de proyecto nos dieron los permisos para volver al laboratorio. Generamos materiales de laboratorio que ahora están en ensayos antivirales, en este momento desarrollamos 8 formulaciones diferentes, y una vez que esas formulaciones estén validadas, pasan a la etapa de planta piloto. ¿Qué quiere decir esto? Paso de hacer unos pocos gramos a hacer kilos. ¿Qué vamos a hacer con esos kilos? Primero vamos a trabajar en impregnar textiles. ¿Por qué pensamos en la industria textil? Porque el primer sector que está muy agredido por esto, que tiene mucho riesgo, es el sector sanitario. Son los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales, los mismos enfermos. Entonces, en una primera etapa, contemplamos generar batas de médicos, sábanas y toallas para clínicas y hospitales. Luego de eso se hacen las pruebas antivirales, y luego la prueba de resistencia a los lavados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no vamos a usarlo para materiales de un solo uso, sino que para guardapolvos como el que uno tiene de algodón, y después lo mete al lavarropa, y este antivirus, llamémosle anticovid o escudo contra el COVID, tiene que seguir funcionando. Si sirve una sola vez, genera una cantidad de residuos que nadie sabe qué hacer tampoco con ellos. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar en distintas telas, porque ya nos lo han pedido, y a partir de las charlas, porque el proyecto ha tenido bastante difusión, la gente nos empezó a pedir otras cosas que no estaban contempladas en el proyecto, que eran, por ejemplo, si podíamos hacer un spray para que la gente se lo aplique en la ropa antes de salir a la casa y tenga este mismo efecto. La verdad es que podríamos hacerlo. No fue lo primero que pensamos por lo que les decía, porque el sector sanitario nos parece que es el que está más atacado o más en la línea de fuego, y es donde primero quisimos actuar, pero ahora ya estamos en el mismo desarrollo, generando formulaciones que tengan otras viscosidades o otra estructura, de alguna manera, para que podamos aplicarla en forma de spray a la ropa, con la cuestión de que uno se lo pone, sale a la calle, y aunque entre en contacto con el COVID, inactiva. ¿Sí? Esta palabra inactiva es la más fuerte. Finalmente, como una etapa posterior al proyecto, estamos pensando en aplicarlo a distintos tipos de superficies para poder también inactivarlo en otros lugares. Bien, el proyecto tiene varios hitos que tienen que ver con obtener el material a las distintas escalas, laboratorio, planta piloto, preindustrial, el verificar la acción antiviral y en tener los textiles antivirales o antimicrobianos. Lo que es muy importante es que vamos a tener que pasar por 2 etapas fuertes, que son la aprobación del INTI Textiles, por la parte textil, y la aprobación del ANMAT porque va en contacto con la piel.
¿sí? Para poder llevarlo realmente a venderlo. Algo que es muy importante es que no está en ningún lugar del mundo. No es que estamos haciendo algo que en otros lados ya está y no lo podemos importar, sino que todavía nadie ha desarrollado textiles con estas características. Bueno, eso es un poquito el resumen de lo que quería contarles del proyecto, y quedo disponible para lo que quiera Guillermo o el resto más adelante. Muchas gracias. Vera, muy claro. Te agradecemos mucho. Si tengo algunas dudas que, bueno, al final con las preguntas seguramente se van a preguntar, pero realmente muy claro. Bueno, vamos a continuar con Antonio. Antonio, tu proyecto se denomina Tomografía por Bioimpedancia para Monitorización Pulmonar en Pacientes Ventilados Mecánicamente en Unidades de Cuidados Críticos. A ver, contanos un poco. Primero que habilito el audio, disculpen. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. La verdad es que en comparación con los otros disertantes, yo soy apenas un becario doctoral con inquietudes, ganas de hacer, y una universidad joven que apoya en demasía este tipo de iniciativas. Un poco siguiendo quizás la línea, no sé si se llega a ver, estoy compartiendo una... Sí, perfecto, se ve perfecto. Ese es el grupo de trabajo, un poco también como acaba de comentar Vera. Esto es un grupo interdisciplinario de distintas universidades. Soy el primer ingeniero en hacer un doctorado desde la provincia de Tierra del Fuego. Eso es un desafío en muchos aspectos, pero también lo que hace es a uno sacarlo constantemente del ámbito en el que está. De hecho, mi director de tesis es el doctor Felice de la Universidad de Tucumán, y mi codirector es un matemático retornado al país luego de varios años en Italia, el doctor Fernando Barro, y que de alguna manera ellos fueron los que pudieron poner la confianza para que esto se inicie. Les pido disculpas, no sé si se escucha de fondo, pero tengo un vecino paleando porque tenemos 20 centímetros de nieve. Si se escucha bien, prosigo, si no le pido que pare con la pala. ¿No? ¿Se escucha perfecto? Perfecto. Entonces, un poco en vistas de esto, la verdad es que desde hace ya, este es mi cuarto año de doctorado, y fue encontrando distintas personas, como el doctor Diego Dondo, el doctor Mariano Fernández Corazza de La Plata. Poco a poco dentro de la universidad fueron llegando otros colegas, u otros que se empezaron a interesar en el tema, como el doctor Badagnani, Matías Gel o Cristina Tercioli, y se fue conformando a lo largo de estos años, yo lo llamo un grupo de consulta en el cual yo puedo ir conversando los temas más allá de mis directores. Lo que trabajo en líneas generales, más allá del título, es en la detección de fracturas de hueso por medio de bioimpedancia. Entonces, mi área es la bioimpedancia, que la bioimpedancia no es más ni menos que la medición de impedancia en sistemas biológicos, en este caso un sistema macro como somos los seres humanos. La tomografía de bioimpedancia, por bioimpedancia en sí, también conocida como tomografía por impedancia eléctrica, es un método en el cual permite, disculpen lo espontáneo, pero hemos conseguido hacer un pequeño video en el día de hoy. Se los quería mostrar. Que en realidad esto, en este caso, discúlpenme lo desprolijo de la situación. Entiendo que ahí se estaría viendo el video. Sí, se ve perfecto, Antonio. Bien. La tomografía por impedancia eléctrica en lo que consta básicamente es en inyectar por 2 electrodos una corriente de una magnitud admisible para, en este caso, el ser humano, dentro de las frecuencias que las normativas nacionales e internacionales lo permiten, y de esa manera medir las diferencias de potenciales de a pares de electrodos. Este caso es un caso particular que se denomina método adyacente. Hay otros métodos, pero básicamente esto es lo que se hace. Con esos potenciales adquiridos, uno genera una matriz de datos que luego se pueden reconstruir en una imagen. Una vuelta completa de inyección de corrientes es un frame, por decir una manera, de datos que luego se reconstruyen en una imagen. Esta técnica es una técnica comercial que lo utilizan distintos equipos. Quizás la vedette en todo esto es el Pulmovista de Drager,
Y lo que nos planteamos nosotros acá en primera instancia fue, cada uno venía con su tema, soy el único biomédico o bioingeniero de la universidad de aquí, y previo a la pandemia veníamos que la primera semana de marzo se celebró el Congreso de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, y veníamos, de alguna manera, mientras a todos en general nos agarró de sorpresa, no es común que los ingenieros biomédicos o ingenieros de todo el país nos encontremos más allá del Congreso, y la verdad que se empezó a tocar este tipo de temas. En particular se hizo una sesión muy importante de bioimpedancia con colegas de México y Uruguay, que empezó a tratar un poco esto, de decir, bueno, si esto llega a América, ¿de qué modo lo podríamos, de qué modo desde la bioimpedancia podríamos ofrecer respuestas? Entonces surge, para uno de los fines de semana largo que tuvimos en el medio de la pandemia, hubo un boom de estos respiradores que se denominaron caseros, que con la buena voluntad de la gente, tener gente encerrada, empezó a haber un boom de decir, bueno, tomemos un AMBU, que es llamémoslo globo, que se suele utilizar en casos de emergencia para ventilar gente, en el cual, hubo un boom de automatismos en los cuales se le quería dar solución a un equipo soporte de vida con un equipo casero. La verdad que un poco entré un poco en pánico profesional en ese sentido, y empezamos a hablar entre el grupo de trabajo, que un poco es el grupo de consulta, en decir, a ver, ¿de qué manera se podría obtener una solución? La realidad es que generar un soporte de vida, o un equipo de soporte de vida, como es un ventilador mecánico o respirador, es algo que no es para nada sencillo, sobre todo por las homologaciones, por los testeos previos y las homologaciones y certificaciones que ANMAT debería dar. Entonces, lo que, la cabeza mía fue para el lado más que nada de la buena gestión de los equipos. Hoy no estoy más en el ámbito de ingeniería clínica, en su momento trabajé en el Sanatorio Mitre, mismo en el Sanatorio de aquí, San Jorge de la Ciudad de Ushuaia, y fue decir, bueno, ¿de qué modo podemos optimizar el uso de los respiradores? Entonces, una manera de optimizar el uso de los respiradores es darle mayor información diagnóstica a los médicos. Generalmente, la información diagnóstica que tiene un médico terapista de un paciente ventilado es la que brinda el respirador y la que puede brindar algún otro monitoreo, como puede ser la presión intraesofágica y demás, por medio de sondas. Lo que genera la tomografía por bioimpedancia es una imagen continua de muy baja resolución, pero aquí lo que tenemos que ver es que lo que queremos ver es cómo se difunde el aire dentro de los pulmones. Entonces, tenemos, por decir una manera, un medio acuoso, que es el pulmón, con el surfactante propio, y el aire una vez que se inhala. Entonces, lo que se tiende a hacer, o lo que se quiere generar de alguna u otra manera, es poder tener una imagen, que son lo que hacen los equipos comerciales, de dónde está yendo ese aire constantemente. Ahí les puse una pequeña animación de un GIF de unos datos experimentales que ya hay en la web, que lo que se vería es una imagen, lo celeste, es el aire que ingresa a partir de cada inhalación. Al ver esto, hablando con terapistas, un poco el concepto general es, con un respirador sabemos cuánto aire ingresa en la boca del paciente y cuánto sale, pero no sabemos dónde se termina de difundir. Entonces, la tomografía por impedancia eléctrica, lo que nos podría dar a partir de la generación de esta imagen es una monitorización continua de cómo está el estado de los pulmones del paciente. Si vamos al caso que el SARS-CoV-2 lo que hace es generar un distrés respiratorio agudo en el paciente, poder ver de qué manera se difunde el aire dentro de los pulmones es lo óptimo ante una patología que lo que genera es una deshomogenización de los pulmones. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente, y el objetivo del proyecto, es generar la sustitución de importación de los equipos comerciales que a priori no tienen ningún tipo de, limitación en cuanto a patente, porque es un método conocido y divulgado una vez que lo desarrollaron sus inventores, que son de la Universidad de Sheffield, Dr. Brown y el Dr. Barber, que en el campo de la bioimpedancia son dos nombres muy conocidos. Que lo que se busca con esto, ¿qué es? La vedette en todo esto, en el tratamiento ventilatorio de un paciente, es el respirador. Nosotros fuimos por el camino de que no tenemos un canal ilimitado para generar respiradores, sino lo que podemos hacer es darle herramienta al médico por una mejor gestión del recurso. Si el médico tiene la posibilidad de generar un mejor diagnóstico, lo que tenemos es un equipo que apuntamos a que esté
óptimamente utilizado, ni subutilizado, que si se desteta a un paciente, o sea, se le quita el tratamiento ventilatorio antes, eso conlleva a que a la larga o al par de días ese paciente vuelva a requerir el tratamiento ventilatorio, o un equipo que esté hiperutilizado en el sentido que se le dé más tiempo que el que se necesita, que no tendría a priori mayor contraindicación, pero sí lo que tenemos es un equipo que podría estar siendo utilizado en otro paciente. Entonces, un poco eso es en lo que estamos trabajando. Obviamente tenemos distintas etapas, una parte es el desarrollo propio de la electrónica, que nos abocamos algunos a eso, otros se dedican a lo que es la reconstrucción, y otros se dedican en un campo más amplio, que es todo lo que es la ingeniería del software, para poder articular todo eso. Obviamente que lo que genera todo esto es además, en líneas generales es un proyecto de ingeniería biomédica o bioingeniería, porque el abanico que tiene es una aplicación sobre el paciente inmerso o vinculado con el ambiente hospitalero, que el usuario final de todo esto termina siendo el médico. Muy claro. ¿Tengo audio? Sí. Sí. Bien, bien. Muy, muy claro, Antonio. Bueno, seguro que acá estoy inclusive mirando en el chat que va a haber algunas preguntas para después ahí. Mercedes estará tomando un poco las distintas preguntas que van surgiendo, felicitaciones, de todo, en el chat. Bien, Carlos, Carlos País. Bueno, el proyecto ganador de ustedes se denomina Predicción del impacto del clima, los confinamientos sociales y las distintas estrategias de salud pública sobre la pandemia COVID-19 mediante moderado espacio temporal basado en agentes. A ver, ¿nos contás un poco, Carlos? ¿Qué título, no? Sí, claro. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un simulador de COVID-19, de cómo se difunde, digamos, cuál es la dinámica de esta epidemia en la Argentina, una pandemia, pero epidemia en la Argentina, de COVID-19. Para el grupo de trabajo es un grupo extenso también, en el que hay de todo. Tenemos desde alumnos, bioinformática, ciencias políticas, doctores en ciencias políticas, investigadores principales de CONICET, epidemióloga y demás, así que es un grupo bastante nutrido e interdisciplinario. Bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué motivó nuestro trabajo? Bueno, veníamos con un proyecto de investigación, esto es la historia más reciente, en realidad la historia de nuestra disciplina nace con Luis Florentino Rocha hace ya 20 años. Pero bueno, lo último que estábamos haciendo era justamente un simulador de dengue, porque es un problema grave en nuestra zona. Y bueno, llegaron los confinamientos y no pudimos seguir con las pruebas, que estábamos en la etapa final. Así que, bueno, encima escuchábamos por todos lados estos términos que estamos acostumbrados a escuchar, como es esto de achatar la curva, cuarentena selectiva, confinamientos focalizados y demás. Así que dijimos, bueno, reenfocamos el proyecto de investigación de dengue, que también está siendo solventado por la agencia, hacia COVID-19, que además se hacía como hasta un poquito más sencillo, porque saca del medio al mosquito, que es una especie que como especie es muy inteligente, así que nos complicaba bastante el trabajo. Así que bueno, reenfocamos hacia allí, y bueno, ¿por qué decidimos trabajar con agentes y no con la tendencia principal a nivel mundial, que es la de los modelos matemáticos para poder predecir la dinámica de la epidemia? Bueno, porque los modelos matemáticos tienen muchos años ya de desarrollo, en 1927 Kermack y McKendrick publicaron su primer trabajo, así que ya van a tener 100 años, se ha trabajado mucho sobre ellos, se sigue trabajando, pero bueno, esto ustedes han visto de los susceptibles, los infectados o infecciosos y los recuperados, y acá en este modelo primero, que se presentó hace 100 años, como les decía, hay una constante, la beta, que es la tasa de transmisión o probabilidad de contagio, ¿no? Sobre la cual nosotros también vamos a trabajar. Bueno, a partir de aquel modelo tan sencillo, esto fue evolucionando, y bueno, se han generado modelos de gripe bastante más complejos, y nosotros tomamos un modelo de COVID-19 que se publicó en mayo de este año, un grupo de investigadores españoles, italianos y portugueses,
que han tenido un resultado bastante bueno. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de los modelos matemáticos? Todos trabajan con una premisa de homogeneidad, o sea, se piensa como que el sistema está perfectamente mezclado. Nosotros sabemos que entre nosotros no estamos perfectamente mezclados, así que ahí tienen un problemita los modelos matemáticos, son modelos globales, y además en general asumen determinismo, asumen que el sistema es determinístico, y le agregan en todo caso aleatoriedad de algún parámetro o alguna de las variables. Bueno, estas limitaciones están en la técnica que nosotros elegimos, que es la modelización basada en agentes. Los modelos basados en agentes suponen que el sistema es intrínsecamente heterogéneo, intrínsecamente aleatorio, y que funcionan en entornos cambiantes. Y bueno, ¿qué son los modelos basados en agentes? Bueno, son programas de computadora basados en objetos. Cada objeto, todos los que hemos andado por la programación, sabemos que todo objeto está conformado por métodos y atributos. En el caso nuestro, no los llamamos métodos, los llamamos comportamientos, porque en realidad en un programa cualquiera, digamos, el método de un objeto se mantiene desde el comienzo hasta el final de la corrida. En el caso nuestro, justamente la idea es que los métodos vayan cambiando, digamos que los agentes, las personas que estamos representando en esta sociedad virtual, que esas personas, estos agentes, vayan aprendiendo. Por eso es que no les llamamos métodos, les llamamos comportamientos, porque a medida que pasa el tiempo, la idea es que los métodos vayan cambiando, y por lo tanto también los resultados de estas simulaciones se dice que son resultados emergentes o generativos. Estos sistemas generan sistemas complejos, donde no es fácil predecir dónde va a terminar la simulación. Porque si cada individuo va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, entonces uno puede saber de dónde sale, pero hasta que no eche a correr el experimento, no puede saber. Bueno, entonces, así es que llegamos a nuestro modelo basado en agentes. Nuestro modelo basado en agentes no es más que un programa de computadora, como les decía, que tiene una cantidad de clases, y donde cada agente, cada persona, es una instancia de esa clase. También el entorno tiene sus clases, tiene su clase, y cada clima y cada localidad es una instancia de una clase, digamos. Así que termina siendo una computadora basada en objetos, con métodos cambiantes, donde lo que nos interesa es la transmisión del virus entre agentes y la propagación del virus dentro de cada agente. Esto es lo que tratamos de simular. Entre agentes, bueno, juega muchísimo la movilidad de las personas. Tenemos un modelo de Markov ahí adentro, que nos permite simular cómo nos movemos todos en nuestra vida diaria, o incluso con confinamiento. La localización, esto tiene que ver con el clima puntual del lugar donde estamos, el tipo de hogar, el trabajo, el estudio. Las relaciones interpersonales son muy importantes en este tipo de enfermedades, en este tipo de enfermedades. Así que hay personas que son súper contagiadoras, digamos, y hay otras que, pese a que no son súper contagiadoras, tienen un lugar social, una posición social, que hace que contagien más que otras. Toda esta información tiene importancia a la hora de simular este fenómeno epidemiológico. Bueno, y para la propagación hacia adentro de la gente es importante la edad, los factores de riesgo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con 5 rangos etarios. Las personas, sabemos que las personas mayores son más propensas a tener dificultades por culpa de esta enfermedad, digamos. Y bueno, y también terminamos de jugar y de implementar dentro del sistema un modelo matemático de progresión, digamos, de la enfermedad dentro del mismo individuo. El individuo empieza siendo susceptible, pasa a estar expuesto, a tener el virus latente, puede pasar a ser asintomático y de ahí a recuperado, o puede pasar a ser infectado, a ser hospitalizado, y de ahí a ser recuperado o muerto. Bueno, una vez que tenemos armado todo el modelo, lo que hace falta es validarlo. El modelo se validó, les cuento, contra la ciudad de Bo, en Italia, una ciudad chiquita de Italia de las cuales teníamos todos los datos en realidad, que era lo más importante. Se testeó, para que ustedes tengan una idea, se testeó el 80% de la población en 2 ocasiones.
y bueno, en función de, entonces de las salidas en realidad, de la realidad en ese pueblo, nosotros pudimos adaptar los parámetros de nuestro sistema. Luego que adaptamos en función de Bo, contrastamos los resultados contra una ciudad de España, también con características similares. Esta ciudad de España nos interesaba particularmente, una ciudad que tiene una universidad dentro, al igual que la ciudad de Oro Verde, que se dice que es una ciudad universitaria. Así que parámetros del sistema ya estaban adaptados, digamos, hubo que adaptar la matriz de Markov, la matriz de contactos entre personas, a las realidades de cada una de estas ciudades. Y por último, bueno, terminamos testeando el sistema contra la ciudad de Locompué, acá en Neuquén, Argentina, que tiene aproximadamente 6.000 habitantes, y como todos sabemos, hubo un contagio importante hace un tiempito, por un asado que una persona asintomática compartió pese a los confinamientos, y bueno, con eso se desarrolló la epidemia en el pueblo, y nosotros pudimos reproducir esa dinámica con exactitud, lo cual termina de testear que el modelo está andando bien. Los resultados que nosotros podemos mostrar tienen que ver, por ejemplo, con cantidad de infectados. Estos ya son resultados preliminares vinculados a la ciudad de Oro Verde, la ciudad universitaria donde está nuestra Facultad de Ingeniería. Acá podemos ver cómo cambian la cantidad de infectados a lo largo del tiempo, con una cuarentena como la que estamos teniendo ahora, es una cuarentena bastante light, sobre todo en Entre Ríos, una cuarentena reorganizada, la llamamos cuando comienza con un tipo de cuarentena, o sin cuarentena, luego una cuarentena fuerte, y luego una cuarentena más light, como la que estamos viendo ahora. Bueno, nosotros podemos reproducir ese fenómeno, y por ejemplo, en este último caso, una cuarentena solamente para las personas con factores de riesgo. Bueno, estas curvas son las que tanto se busca achatar, ¿no? Fíjense cómo en este caso se achata la curva de hospitalizados, y podemos calcular también la cantidad de muertos que habría si es que entraran, como entraron en este caso, hicimos que entraran en este caso 9 infectados a la ciudad de Oro Verde. Bueno, estas son otro tipo de salidas. Esta es una salida puntual de una corrida del modelo. Estos son salidas estadísticas, las que les estaba mostrando. Son, vamos a decir, medias de 50 corridas, porque como juega mucho la aleatoriedad en estos sistemas, no nos sirve una sola salida. Pero bueno, para que ustedes terminen de entender, les presento algunas grafiquitas vinculadas a las salidas de una simulación puntual. Y bueno, si ustedes me esperan un segundito, yo lo que puedo hacer es mostrar una corrida. A ver, comparto, si hay un poquito de tiempo como para compartir. Una simulación de 30 segundos. Sí, sí. Tranquilo. Claro. Ahí está. Bueno, ahí en amarillo están todas las casas. Este es un barrio de Paraná donde hay habitantes. En azul están los lugares donde la gente trabaja o hay comercios, digamos. Y en rojo este caso es un caso de cuarentena bastante estricta. En rojo es donde aparecen los casos, digamos. Fíjense que incluso desaparece de este lugar de trabajo en algún momento, y esto va corriendo muy rápido, son 150 días, pero bueno, en este lugar de trabajo la persona trabaja durante el día, se va a la noche a su casa y vuelve, digamos. Nosotros podemos traquear, digamos, instante a instante, por dónde pasó cada infectado, y de esta forma también ver cómo evoluciona la epidemia en un pueblo en particular. Así que, bueno, esto era lo que quería contarles, digamos, de aquella motivación de tratar de achatar la curva, de los confinamientos focalizados y demás. Bueno, podíamos hacer algo, y esto es lo que estamos proponiendo. La idea es llegar a hacerlo para toda la Argentina. Esto es lo que se propuso a la agencia. Bueno, realmente interesantísimos las tres propuestas. Son tres propuestas distintas, pero que tienen una cuestión muy en común, que es poder brindar una solución de distintos ángulos, digamos, al problema que estamos teniendo. Yo, lo único que me queda es realmente felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por el trabajo, y
y revalorizar el trabajo de los científicos, digamos, los que trabajamos en poder generar conocimiento y conocimiento que impacte directamente en la realidad, porque en definitiva el saber o el conocimiento es para mejorar a la sociedad, si no, no tendría ningún sentido. Así que les agradezco además que hemos sido perfectamente rigurosos con el tiempo, así que nos quedan unos 10 minutos más de algunas preguntas. Mercedes, ¿estás por ahí? Estoy. Pero muy bien, mirá si me decías que no, ¿qué problema me ponías? Les voy Bien, pasando algunas preguntas que nos fueron llegando a través del chat. Para Vera. Preguntan, en el caso de poder ser producida tipo spray, ¿se podrá utilizar mediante cabinas sanitizantes? Sí, también se podría usar en ese caso, pero eso es como más restrictivo porque va a haber lugares que los tengan y otros que no, y el tenerlo en la casa permitiría que cada uno se lo aplique. En estos estamos pensando en que se venda en un supermercado o una farmacia y uno se lo ponga como se pone un perfume. Bien. Pero también sería posible. No, estupendo, gracias. Para Antonio, con la bioimpedancia, de acuerdo a la generación de matrices con datos, ¿cómo se realiza? Con los diferentes tratamientos respiratorios, ¿tuvieron que evolucionar con el COVID? A ver, primero y principal, nosotros en la parte de evolucionar, no sería una parte nuestra en este caso, porque sería la primera vez que empezamos a aplicar un equipo, o intentamos desarrollar un equipo para tomografía por bioimpedancia. En lo que yo vengo trabajando es en la espectroscopía dieléctrica de bioimpedancia, es decir, colocar 2 electrodos y ver cómo se comportan ciertos sistemas, en mi caso en particular, por ser fracturas, a lo largo de distintos puntos del brazo, en brazos y piernas fracturadas y no, con lo cual en este caso lo que estamos haciendo es, lo que se hizo fue un cambio de foco en bioimpedancia en esta técnica, que es la tomografía, y a partir de ahí empezar a querer generar un prototipo nacional, que acá hay una simbología que en el principio no la tuvimos, que en realidad el planteo del problema de la bioimpedancia, que al fin y al cabo es tener, perdón que soy, digamos, agarraré mi fantoma, es tener potenciales en las fronteras para saber cómo es la conductividad en el interior, es un problema que planteó Calderón, que es un ingeniero argentino que trabajó en YPF y tuvo este inconveniente cuando trabajó en esta empresa al querer detectar, no tengo bien en clara la historia, si es roturas en caños o en perfiles para saber dónde podían estar distintos yacimientos. Pero básicamente era ver la diferencia de conductividades en el interior. Dicho esto, un poco también es, no sé, si llamarlo una presión o un orgullo, decir, bueno, que el primer tomógrafo argentino pueda llegar a ser hecho aquí luego de tener todo ese background de conocimiento. En lo puntual de las patologías, a ver, el beneficio que corremos nosotros es que este proyecto, más allá de nosotros pensamos aplicado a COVID, es un equipo biomédico utilizable en cualquier etapa de una ventilación de un paciente. Nosotros no tenemos hoy pruebas de campo, sino lo que tenemos es usuarios que han utilizado algunos equipos en la Argentina. En la Argentina el registro que hay es que hay solamente 2 equipos o 2 marcas homologadas por ANMAT, que solamente uno de ellos está siendo utilizado, que es el Drager, aparentemente en una clínica de Rosario, pero no es un equipo muy comercial porque no hay, digamos, todo lo que es la cuestión clínica de cómo justifica, digamos, no quiero ser vulgar con lo que voy a decir, pero no hay manera que una clínica privada pueda justificarlo o pasarle el costo a una obra social de un equipo que a priori no da más herramientas que ver el pulmón de un paciente cuando hoy el médico o históricamente tiene otro método para hacerlo. En cuanto a lo que es la matriz de datos por medio de bioimpedancia, con cada giro al electrodo, con cada giro al par de electrodos teniendo un solo set de datos, eso va generando los distintos frames. A partir de esos frames, ahí la verdad es que necesitaría que alguno de mis colegas que no están presentes ahora, pero el doctor Fernández Corazza o el doctor Bagnani, toman eso para poder reconstruirlo a partir de la reconstrucción del problema inverso, se combina con el problema directo, se sacan mínimos y a partir de ahí se genera una imagen. Cualquier cosa, la persona que hizo la pregunta propiamente de cómo se reconstruye la imagen o el set de datos, podemos conversar en otro momento y ponerlo en contacto también con los expertos
propios de la reconstrucción de la imagen. Estupendo, aprovecho tu comentario y les aclaro que este webinar está siendo grabado, se va a subir en los próximos días a la página web de Confedi y también al canal institucional de Confedi en YouTube, y ahí vamos a poner los datos de contacto de cada uno de los coordinadores de estos equipos de proyectos para que puedan ser contactados individualmente por cuestiones más técnicas. Otra pregunta que entiendo también que es para vos, Antonio, pero si no, ya ustedes sabrán. De acuerdo a los factores de riesgo, ¿las personas con neurofibromatosis 1 entran en riesgo? ¿Cuál es el rango del riesgo? Personas con problemas cardiológicos que entran en riesgo por ser adultos mayores. ¿Cuál es el rango de riesgo? Entiendo que es para Carlos. Ah, Carlos. Perfecto. Gracias. Bueno, como les contaba al principio de la presentación, el grupo de trabajo es bien interdisciplinario. Tenemos desde epidemiólogos hasta, bueno, médicos en el grupo, y el rango, digamos, la fuerza, la potencia del riesgo, eso se habla en cada caso con los especialistas, ¿no? Esa es la idea, y lo difícil de todo esto es poder aquello plasmarlo en esta sociedad virtual, ¿no?, que es este programa. Sí, hay muchas cosas, yo fui muy rápido, hay muchos parámetros que se adaptan en función de salidas que uno tiene, o sea, de epidemias anteriores en otros lugares. La ventaja que tiene es que nunca una epidemia en un lugar es igual a otra epidemia en otro lugar, digamos. Nunca, aunque sea el mismo virus, va a ser la misma epidemia en otro lugar, digamos. Entonces, la ventaja, la gran potencia que tiene nuestro sistema es justamente que podemos representar de grano fino, digamos, o sea, llegar hasta el comportamiento de las personas, representar las distintas costumbres de cada sociedad en cada lugar, digamos. Eso está previsto en el modelo y, de hecho, lo hacemos. Esto justamente genera una complicación al momento de adaptar el funcionamiento, sobre todo los valores de los parámetros y demás, pero bueno, la severidad o no de cada patología, eso en general, digamos, en el grupo de trabajo se termina llegando a un acuerdo y después adaptando o validando respecto de casos reportados en bibliografía de corriente principal. Digo de corriente principal porque se está publicando muchísimo y a veces uno no sabe bien a qué prestar la atención. Entonces, estamos siempre mirando bibliografía de corriente principal. Otra pregunta. De acuerdo a las estadísticas, las calcula un biólogo. ¿De acuerdo a los infectados o evolución de los virus o mutación? Supongo que están preguntando quién calcula esas cosas. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, la leemos Perdón. cual está en el chat. De acuerdo a las estadísticas, las calcula un biólogo. ¿De acuerdo a los infectados o evolución de los virus o mutación? Bueno, en el caso nuestro también, digamos, como les decía, nosotros no trabajamos con métodos, cada agente, cada objeto de este programa, no tiene solamente métodos, decimos comportamientos, y uno de los agentes que juega acá es justamente el virus, y el virus, estas mutaciones lo que van haciendo es que cambie su comportamiento. Bueno, esto está previsto en nuestro sistema. De hecho, partiendo de esa premisa fue que también elegimos esta estrategia para representar la dinámica de la epidemia, ¿no? Porque, bueno, es un entorno muy cambiante y todos los virus vinculados a gripe y demás mutan muy rápidamente, así que, bueno, esto está previsto en el programa. Lo que sí hay que tener claro que cómo mutó, digamos, y si es que realmente mutó. De nuevo, siempre abrevamos, digamos, en publicaciones de corriente principal porque continuamente están saliendo cosas y no todas son del todo verdad. Entonces, estamos siempre buscando referencia bibliográfica autorizada, ¿no es cierto?
Bien, gracias. Para Antonio, ¿qué resolución tendrían las imágenes y si es suficiente para seguir la evolución de la patología? Tenés el micrófono cerrado, Antonio. Ahí está. Ahí estoy compartiendo una imagen, no sé si se llega a ver. Es una imagen, esto es una imagen estática. La resolución es pobre para lo que puede ser en comparación, la resolución espacial es pobre en comparación con lo que puede ser una imagen de lo que es hoy una tomografía por rayos X o una radiografía convencional, ni que hablar con una resonancia magnética nuclear. ¿Qué tiene esto? Esto tiene una, primero y principal, lo que se busca acá, con la tomografía estamos hablando de una técnica que ya está validada y está siendo utilizada. Acá no estamos poniendo, me sale decir, y lo digo con todo respeto, en tela de juicio la técnica. Nosotros tenemos que alcanzar esto con aproximadamente unos 20 frames por segundo de esta generación. Entonces, lo que se busca acá es poder diferenciar dónde es que va el aire y dónde no es que va el aire. Es decir, dónde está colapsado el alvéolo o los alvéolos, porque tenemos una cantidad de millones y millones de alvéolos en cada uno de nuestros pulmones. Entonces, lo que se busca es eso, la resolución, si uno lo mira en comparación con lo que es una técnica actual, y realmente la resolución espacial es baja. Ahora, lo que tiene la resolución temporal es que es muy alta en comparación con otros métodos. Entonces, lo que uno puede ir viendo es la evolución de, a partir de la variación de los parámetros del ventilador mecánico que hace el terapista sobre el paciente, puede empezar a ver en qué regiones del pulmón se empieza a difundir mejor el aire. Recordemos siempre que nosotros tenemos un sistema respiratorio que lo burdo, que a priori contempla y nosotros estamos la mayor porción del tiempo parados, con lo cual tenemos una presión diferencial entre lo que es la boca y lo que es lo más cercano del pulmón al diafragma, que es mucho más amplia que cuando nosotros ese sistema lo recostamos, y más con una patología aguda de pulmón. Entonces, poder saber a dónde va, ver que no es lo mismo que el aire vaya a la parte ventral que a la dorsal, para el terapista eso es muy importante, con lo cual la resolución, no obstante, al ser baja en su resolución espacial, es útil porque se puede diferenciar claramente las conductividades entre un medio a priori acuoso, por decir una manera, que es el pulmón sin aire, y el medio con aire en su interior. Esto hay muchísimas publicaciones, hay equipos, hay un equipo experimental que se hizo, que es el INPETON, que está hecho por el Núcleo de Ingeniería Biomédica en la Universidad de la República, a cargo del doctor Simini, que fue quien a mí me introdujo en esto, allá en un congreso de la Sociedad Argentina de Ingeniería en el año 2011 en Mar del Plata, y se puede ver constantemente, hasta con 16 u 8 electrodos se puede llegar a ver una imagen, que lo que se busca claramente es ver cómo se difunde el aire en el pulmón, no se busca una calidad. Si esto se quisiese aplicar, que es más que nada mi campo, a poder ver una fractura, realmente no tendríamos la calidad para poder verlo, y ahí habría que analizar los datos propios de conductividad y permitividad que uno adquiere a partir de la toma de la medición, porque para construir perdón lo burdo, pero para reconstruir una imagen de una fractura no le daría el cuero a la resolución temporal que tiene. En cambio, para esto es una técnica que ya está demostrado que es útil y sirve y le da al médico una herramienta muy importante en ese sentido. Genial, estupendo, muchas gracias. Tengo una más para Carlos. Dice, de acuerdo a las diferentes posibilidades que nos brinda la biomedicina, las actividades de las nanomoléculas no pueden interferir en los diferentes tratamientos, complementando al trabajo de genetistas e ingeniería genética. Sí, por supuesto que nos complementamos. De hecho, por eso empecé por contarles lo interdisciplinario del grupo, ¿no? Por otro lado, en mi caso, yo soy, al igual que Antonio, soy bioingeniero, así que respecto de las patologías en sí y sus consecuencias, sus síntomas y demás, no puedo decir mucho. Yo sí lo que puedo contar es los resultados que dan las simulaciones de nuestro sistema, ¿no? Que bueno, nosotros podemos representar de nuevo, esa sociedad virtual con esas costumbres y esas características de esta patología en particular, y bueno, en función de corridas de este simulador,
poder predecir qué va a pasar frente a determinado tipo de confinamiento o a determinado tipo de cambio en el comportamiento del virus, o aislando a determinado tipo de gente en vez de a todos. Bueno, son distintas formas de probar distintas políticas sanitarias y distintas características de la enfermedad. Bien. Bueno, tengo una última pregunta también para Carlos, y ya, si les parece, podemos ir cerrando esta parte. De acuerdo a los diferentes estudios neurológicos, ¿es posible detectar la vulnerabilidad del virus? La vulnerabilidad del virus, la verdad que me excede. De nuevo, nosotros podríamos, en todo caso, representar en nuestro modelo algún cambio neurológico en un grupo de personas y ver qué consecuencias tendría una simulación, digamos, al final de la simulación, pero la verdad es que, perdón, pero me excede en realidad, ¿no? Yo podría hacer una pregunta, Mercedes, para terminar. Pero por supuesto. ¿Me dejás? Bueno, vos sabés que la estaba pidiendo hace un montón, pero tenía el micrófono, no me había dado cuenta, apagado, así que tuviste suerte. Mirá, no, un poco para los tres. A mí realmente me convencieron y yo ya he comprado los tres proyectos, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué, a los tres, digamos, ¿cómo suponen qué tendría que ocurrir, digamos, para que, bueno, estos tres proyectos puedan estar al servicio de la sociedad en el menor tiempo posible, digamos? ¿Qué podría ocurrir? Si está dentro de lo nuestro en cuanto a validaciones, o si son algunos otros tipos de agentes externos, o qué debería ocurrir, porque evidentemente estamos tratando de dar una respuesta a algo muy dinámico, digamos, y de un problema acuciante en estos momentos, digamos, ¿no? En el caso nuestro, lo que les comentaba al principio, las aprobaciones, sobre todo del ADMAT, no lo técnico, que lo tiene que pasar, pero por ahí lo burocrático, creo que ahí vamos a tener ayuda de la agencia para que no tarde los tiempos que tarda habitualmente, como pasó con los kits que no tardan eso, tardan mucho más, y hubo una decisión política de aprobarlo, cumpliendo con toda la parte técnica, ¿no? Porque eso hay que asegurar, que no esté en ningún cajón durmiendo, digamos. En el resto de las etapas vamos muy bien, los contratos de la agencia fueron rapidísimos también para la parte de disponer el dinero para el equipamiento que hay que comprar, adecuar y demás. Yo nunca tuve un proyecto que haya salido tan rápido en la parte contractual y la ejecución del dinero, que es otra de las cosas con las que solemos toparnos cuando hacemos este tipo de proyectos más grandes, ¿no? Y en lo técnico creo que cada uno con sus equipos. En el nuestro somos 12, 11 mujeres y un solo varón pobre que nos soporta. En el de los chicos vi que había más varones, así que está balanceado en los distintos proyectos. Me parece que tenemos la solidez y hemos ido avanzando desde el primer momento para poder cumplirlo. Yo creo que viene más por el lado de las aprobaciones y ayuda para esa parte, que nosotros además no la manejamos tanto. Bien. ¿Y Antonio, los tomógrafos? Perdón, creí que iba a Carlos. A ver, acá hay un primer principal. Nosotros, escucho a Vera y me da mucha tranquilidad por lo que dice. Nosotros no entramos en la primera selección de proyectos, sino que entramos en una segunda selección de proyectos que salieron casi con un mes de demora, que financian junto a la Burgiborn, o la Fundación Burgiborn, con la agencia. Nosotros el viernes pasado presentamos todos los papeles ya finales, y estamos con esa cuestión de que realmente nosotros no tenemos un laboratorio de electrónica, que es lo que tenemos que ensamblar aquí, que lo que contamos es, ahí empieza quizás los dos puntos fundamentales. Uno es la burocracia propia, la adquisición de muchas cosas, porque somos electrónico dependientes de otros países. Entonces, mientras las empresas de Estados Unidos nos manden la electrónica en los tiempos y forma, no tendríamos mayores inconvenientes que el segundo punto, que es la articulación justamente interuniversidades. La parte de software quizás está mucho más articulada en todo lo que se refiere, por una cuestión de que es, no sé si llamarlo más sencillo, pero la parte electrónica, nuestro fuerte electrónica va a estar puesto a cargo del doctor Diego Dondo, que está en la UTN de Córdoba, Facultad Regional de Córdoba, es la UTN, es el nombre entero, perdón.
con lo cual ahí hay una articulación. Ahí es donde, más allá de Argentina, ser un país dependiente, Ushuaia, Tierra del Fuego, es una provincia que es una isla. En todo este contexto, no es sencillo la comunicación de la isla propiamente dicho. Tenemos, digamos, distintas empresas, perdón, estaba por decir el nombre de una empresa de logística, distintas empresas de logística, pero una ciudad que en un contexto habitual tiene cerca de 10 vuelos por día a Buenos Aires y algunos a Córdoba, algunos a Mar del Plata y demás, hoy estamos teniendo 3 vuelos porque somos aerodependientes y hay que ver de qué manera llega eso hacia aquí. Entonces hay una articulación que, digamos, es el desafío creo que más grande de este proyecto, en ver de qué manera podemos vencer esta barrera y decir, bueno, una cosa se desarrolla en Córdoba, tenemos un soporte en Buenos Aires, otro en La Plata, el fuerte está en Tierra del Fuego, pero que de alguna manera no deja de ser, digo, hoy la ventaja que tenemos en Tierra del Fuego es que estamos ya, si no me equivoco, en lo que se llama la fase 5, y salvo los grupos de riesgo, tenemos movilidad plena con distanciamiento social. Pero no estamos viviendo lo que vive Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que el mayor desafío es esto, que somos un grupo que por primera vez trabaja juntos, y la verdad que en un desafío muy interesante y muy grande. Carlos. Bueno, nosotros tenemos dos grandes escollos, digamos. Por un lado, como ustedes habrán dado cuenta, esta técnica nuestra de simulación es muy demandante de cómputo, digamos, muy demandante de capacidad de cómputo. Por suerte nosotros en nuestra facultad, en nuestra universidad, tenemos un clúster bastante nuevo, de computadoras bastante nuevo, y gran parte del dinero de lo que pedimos a la agencia se va a complementar ese clúster y a armar una sala de situación en la Municipalidad de Paraná, que es la ciudad más grande que tenemos cerca, para tratar de cubrir la otra limitante, que son los datos. En el momento, hubo preguntas respecto de los parámetros, en el momento de validar, adaptar este modelo, digamos, a la realidad, lo que se necesita son datos de la realidad, datos lo más curados posible. Entonces, bueno, por suerte en COVID-19 hay muchos datos, también estamos avanzando desde la universidad con una empresa privada que está haciendo de nexo entre los datos que están obteniendo de distintas universidades de nuestro país, y también, bueno, poder acceder a los datos del sistema sanitario nacional, ¿no? Porque, digamos, a nosotros el sistema no funciona distinto si la cantidad de gente enferma puede ser hospitalizada o no. Entonces, el tener ese dato va a generar resultados concretos, buenos, afiatados a la realidad o no, digamos. Entonces, estas dos limitantes, la capacidad de cálculo, hoy, digamos, es una limitante que se va a terminar cuando termine de venir el dinero de la agencia. Y bueno, y los datos se están trabajando para poder acceder lo mejor posible a los datos actualizados, sobre todo de nuestro país, que es un poquito más complicado. Bueno, Mercedes, yo no sé si fundamentalmente, bueno, agradecerles en primer lugar a los 3 panelistas, y bueno, y a todos los que nos acompañaron en esta reunión, realmente para mí muy interesante. Mercedes, no sé cómo... Simplemente volver a agradecer, recordarles a todos que están invitados a seguirnos en nuestro próximo webinar, que es el martes 16 a las 16 horas. Tenemos todos los datos publicados en nuestra web. Les recordamos que este mismo va a ser publicado en nuestra web brevemente, así que van a poder volverlo a ver y van a tener los datos de los expositores para contactar a quienes estén interesados en más detalles. Agradecer a todos la participación. Gracias a ustedes. Bueno, les agradecemos a todos. Muchas gracias por la invitación. No. Chao. Bueno, un gusto, saludos. Un gusto, Mercedes. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao a todos.